tal para que ustedes sepan que a pesar de que sea un poco más tardado, pero ustedes sepan de que por lo menos vamos resolviéndolo paso a paso para que ustedes vayan mirándolo. Entonces, fíjense bien, el contenido que vamos a analizar nosotros es la potencia mecánica. Cuando nosotros hablamos de potencia, ¿qué se les viene a la mente la palabra potencia? Y no pensemos cosas fuera de contexto, ¿verdad? ¿Qué entienden ustedes por potencia? Cuando se emplea fuerza. Puede ser que también se emplea fuerza, pero en sí, ¿qué otro término nosotros le podríamos eh, dar a lo que corresponde a la potencia? ¿Ah? Puede ser la cantidad de trabajo que se realice o se efectúe. Correcto, Amelia, ¿verdad? En sí, muchachos, la potencia mecánica es la cantidad de trabajo que se realiza con mayor rapidez. Por ejemplo, ahí tenemos nosotros la definición. Potencia mecánica se define como la rapidez con la que se realiza un trabajo y se mide en watts. Y se dice que hay una potencia mecánica cuando se realiza un trabajo en un tiempo determinado. Por ejemplo, acá nosotros hacemos las siguientes comparaciones. Tenemos un leopardo guiñando a un carrito, ¿verdad? Tenemos a una persona guiando un carrito y a una tortuga siempre guiñando al mismo carrito, tienen la misma masa. Entonces, en este caso nosotros podemos sacar por simple lógica que quien tiene mayor potencia mecánica es el leopardo, porque es el que corre con mayor rapidez y realiza un trabajo entonces en un tiempo eh, menos, o sea, un tiempo determinado. En cambio, la persona puede ser también que realice una potencia promedio porque sabemos de que está realizando también un trabajo en un tiempo determinado corriendo. En cambio, la tortuga está realizando una potencia mecánica deficiente. ¿Por qué? Porque sabemos que las tortugas se desplazan en una rapidez baja, ¿verdad? Entonces, aquí a nosotros tenemos, ¿verdad? Lo que corresponde otra vez al concepto de potencia mecánica. Entonces, en otras palabras, la potencia mecánica se define como el trabajo realizado, el trabajo que realiza, ¿verdad? Un cuerpo en un tiempo determinado, ya sea en un menor tiempo o en un mayor tiempo. Entonces, le pregunto, en estas tres figuras que nosotros tenemos acá, ¿tienen potencia los tres o no? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, matemáticamente, chicos, ustedes notan matemáticamente que la potencia mecánica se representa con una P mayúscula y es nada más que W, que significa trabajo, ¿verdad? Entre tiempo, que es T minúscula, y trabajo equivale a un joule entre segundos. Otro de los conceptos que nosotros tenemos que saber es lo que corresponde a la eficiencia. Cuando nosotros hablamos de eficiencia, ¿a qué se nos refiere la palabra eficiencia, muchachos? De que el trabajo se haga bien. De que el trabajo sea bien, o puede también medirse la eficiencia como la capacidad con la que se realiza ese trabajo, o sea, si es eficiente o no es eficiente, ¿verdad? Porque nosotros podemos calcular el porcentaje de la Que se eficiencia. Entonces, por ejemplo, realiza rápido. Sí, correcto. si sea un buen trabajo o no, así, ¿verdad, profe? Así sería, ¿verdad? Si se está realizando Correcto. si realiza un buen trabajo o no realiza un buen trabajo. Entonces, eso lo podemos calcular nosotros como la eficiencia. Si ustedes se fijan, la potencia mecánica también está relacionada con los motores, ¿verdad? Los motores de los automóviles, los motores de los elevadores y en todo, en sí, la potencia mecánica está relacionada en nuestro contexto cotidiano, ¿verdad? Otro de los aspectos que nosotros tenemos que tener claro es esto, que las máquinas y los motores son implementos de uso común en nuestra vida cotidiana.
Y a menudo, pues nosotros oímos la palabra de eficiencia, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros decimos que el motor de la camioneta Nissan tal, no sé qué, no sé mucho de auto, el motor es eficiente porque tiene tantos caballos de fuerza, tantos caballos de vapor, y así nosotros ya empezamos a utilizar esas nuevas unidades de medida. Porque, por ejemplo, cuando ustedes han escuchado eso de que tal vez dicen, esta máquina o este tractor tiene tantos caballos de fuerza. ¿Han escuchado ustedes eso, muchachos? ¿O nunca han escuchado esa palabra, caballos de fuerza? Sí, profe. Sí, pero También los caballos de en fuerza Rápido y y Furioso. los caballos de fuerza y los caballos de vapor también son unidades de medidas que representan la potencia mecánica. Entonces, las unidades de medida de la potencia mecánica es watt, caballos de fuerza y caballos de vapor. Esas tres unidades. Pero en sí la eficiencia, ¿verdad? Implica tres cosas. Lo que es trabajo, lo que es la energía y lo que corresponde a la potencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de eficiencia, estamos relacionando esos tres elementos, ¿verdad? Ya sea o individuales o bien todas juntas. La eficiencia mecánica es el trabajo útil producido en comparación con su energía aportada. La eficiencia se da como fracción o bien como porcentaje, y la eficiencia nosotros la podemos calcular de la siguiente manera. Esta no es una E, sino es una letra griega que se le conoce como epsilon, ¿verdad? Epsilon, que le vamos a nombrar como la eficiencia. Entonces, esta E, que es una letra griega, que ya les dije, se llama epsilon, equivale a la eficiencia, y la eficiencia es igual a W, que es trabajo, que es work, entre la energía, ¿verdad? Entonces, porque acá nos está diciendo que es el trabajo útil que produce en comparación con su energía. Es decir, cuánto trabajo realiza y cuánta energía consume. Es decir, cuánto trabajo se le está realizando y cuánta energía está perdiendo, ¿no? A eso se refiere. Y esa fracción nosotros la multiplicamos por el 100% y ahí nos damos cuenta del valor en porcentaje de cómo ha sido la eficiencia, ¿verdad? En las máquinas térmicas. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, porque todo bien. Yo Todo bien. bien. Ok, gracias. Entonces, pasamos a la siguiente y ahí tenemos, ¿verdad? Como les dije anteriormente, un watt que se representa con la letra W, o bien si ustedes escriben la doble, para que no se confunda que la W en la unidad de medida es watt, o bien ustedes escriben watt, que es W-A-T-T, ¿verdad? Equivale a joule entre segundos. ¿Por qué hago énfasis en esta W? Porque ustedes se pueden confundir de que eso es trabajo, pero estamos hablando con las unidades de medida. Y quiero que anoten esto también porque esto es muy, muy importante que ustedes lo conozcan, que cuánto equivale un horsepower, que horsepower significa caballos de fuerza, ¿verdad? Entonces, un horsepower equivale a 746 watts. Entonces, un caballo de fuerza equivale a 746 watts y un caballo de vapor, que es CB, ¿verdad? Equivale a 736 watts. Es decir, 100 watts más es 100 watts más tiene el caballo de caballos de fuerza que el caballo de vapor. Entonces, para que anoten estas unidades de medida, porque es muy importante. Profe. Dígame. Bro, ¿Sí? ¿cómo se llamaba el tema? Potencia mecánica. Mecánico. A ver. Pasamos a la siguiente entonces. Bueno, ahí hubo un error de transición, ¿verdad? Pasamos al siguiente ejemplo. Copien ese ejemplo. Les doy un minutito para que copien ese ejemplo y pasamos a resolver
el problema. Entonces nos dice calcular la potencia de una grúa que es capaz de levantar 30 bultos de cemento hasta una altura de 10 metros en un tiempo de 2 segundos. Si cada bulto tiene una masa de 50 kilogramos. Entonces, anoten ese ejercicio para pasar a proyectar la pizarra digital. Ok, chicos, entonces pasamos a darle respuesta. Pasamos a la resolución. Ustedes se me quedan calladitos. Pasamos a la resolución del ejercicio entonces. Fíjense bien. Saquemos los datos. ¿Qué datos nos está dando la situación problemática? Primeramente, eso es lo importante que nosotros tenemos que conocer. ¿Qué datos nos está dando la situación problemática en este ejercicio? Los 10 metros. La Los altura. 10 metros. Ajá, me está dando La masa de... El tiempo, el masa de peso. los... La masa de Masa de cada bulto. Correcto, la masa de cada bulto. Pero en sí, ¿cómo calcularíamos nosotros la potencia? Porque lo que nos está pidiendo encontrar es la potencia mecánica con la que se realiza, pues, o sea, el trabajo. Entonces, vamos a proyectar la pizarra ya para que estemos interactuando. Entonces, tenemos los datos. Ahí discúlpenme siempre la letra porque no la practiqué, ¿verdad? Decían en el otro grado que se parecía a la letra de Uriarte. Son dañinos al otro lado. Al otro lado, digo yo, en la otra sección que... Datos. Entonces tenemos, como datos, teníamos los bultos, que en este caso serían las masas. Las masas, ¿cuánto es la masa de cada bulto? 50 kilogramos, ¿verdad? 50 kilos. Ok, perfecto. 50 kilogramos. Me estaba dando también la altura. La altura que se representa con una H, o bien en este caso también podemos hacer la consideración de que altura es la misma distancia, ¿verdad? Porque lo único que en el plano vertical se le conoce como altura, que es H, y en el plano horizontal se le conoce como distancia, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es la altura? 10 metros. 10 metros. 10 metros. Ok. Tenemos 10 metros acá. Perfecto. Entonces, ¿qué otro dato nos está dando? El Tiempo. Ajá, el tiempo, correcto. Tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 2 segundos. 2 segundos. Qué balazo lo subió entonces. Por eso quiere decir de que tiene buena potencia. Esto. Ok, entonces vean, chicos. La ecuación de la potencia mecánica decíamos de que es P. Cuando nosotros hablamos de potencia, nos estamos refiriendo a una magnitud escalar. ¿Por qué? Porque vamos a dividir un escalar entre un escalar que siempre me va a dar, ¿verdad? Valga la redundancia, otro magnitud escalar. Entonces decíamos de que era el trabajo realizado, que es W mayúscula, que es work, entre T minúscula, que representa a T. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer su autoestudio y se van a su libro, ustedes se van a dar cuenta que trabajo lo representan en esos libros con una T mayúscula. Pero yo utilizo siempre en sí la nomenclatura del Sistema Internacional de Unidades, que significa work, es W. Para que aclararles un poquito eso. Ok, chicos, pero yo no conozco el trabajo. ¿Cómo puedo calcular el trabajo? ¿Ah? Por momento de torsión, creo yo, todos los momentos. No, perdón, profe, no. Ajá. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo lo calcularíamos, muchachos? ¿Cómo calculamos el trabajo? Vamos paso a paso, vamos a ir recordando todo esto. Es chiquito este ejercicio, pero nos va a ser un poquito extenso porque tenemos que recordar. ¿Cómo calculamos el Sería trabajo? el peso por la distancia. Peso por distancia correcto. o trabajo por distancia. Sería trabajo va a ser igual a la fuerza, que en este caso sería el peso, ¿verdad? Que es un vector por la distancia por el coseno
del ángulo. Pregunto, muchachos. ¿Hay ángulo en este ejercicio? ¿Ah? No, profe. ¿Existe ángulo en este ejercicio? ¿Ah? Si hablamos de la grúa, profe, recuerde Sí, que va algo recto y después le sale un cable. Correcto. Estamos hablando de una grúa que lo está llevando a una altura, es decir, en un plano vertical. Pregunto, ¿en ese plano Sí. vertical hay ángulos de inclinación? Sí. ¿Cuánto sería ese ángulo? No. No hay ángulo de inclinación. ¿Por qué? Vamos, pensemos. Son 90. No. Sí. Sí. No sería 90, sino como no hay ángulo de inclinación, sería 0. Y coseno de 0 es igual a 1, ¿verdad? A uno. Entonces, 0 grados. Ok, chicos, entonces, pero no conozco la fuerza. Entonces tengo que hacer yo una regla de 3. ¿Cuántos bultos son? Vamos a calcular los bultos ahorita. ¿Cuántos bultos son? 30. 30. 30. 30. Entonces, sería multiplicar 30 bultos por cuántos kilogramos. Por 50 kilogramos. 50. Son Correcto. 1500. 500. Entonces sería 30 por 50 kilogramos. Y ahí sí me va a dar el peso total de la carga, ¿verdad? Que está levantando la grúa, que son ¿cuántos? 1500. 1500 ¿qué? Kilogramos. 1500 kilogramos. Ahora sí, puedo yo hacerlo de manera directa para que no lo trabajemos paso a paso. ¿Qué es lo que voy a hacer, muchachos? Bien, piensen bien. Lo que voy a hacer yo acá es reemplazar este valor del trabajo por este valor que tengo acá, ¿verdad? Entonces voy a escribir lo siguiente. Potencia mecánica es igual a la fuerza, que sería en este caso 1500 kilogramos, que en este caso todavía yo no conozco la fuerza. ¿Cómo calculo la fuerza, muchachos? O bien el peso. Multiplicando los kilogramos por la fuerza de gravedad. Ok, entonces fíjense bien. Vamos a calcular el peso, que sería la misma fuerza, recuerden. Tenemos peso, que sería multiplicar, recuerden, masa. 2500. La masa por la gravedad. La gravedad, correcto. Perdón. Da 14.700 newton. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, Elish? Vamos a multiplicar 1500 por el valor de la Correcto. gravedad, que son... Que es 9.8 Correcto. metros Entonces, sobre ya lo vamos a poner de un solo para que ustedes sepan de que estoy utilizando esta ecuación, porque acá solamente tengo lo que equivale a los bultos en kilogramos, ¿verdad? Es decir, las masas de la carga, pero tenemos que transformarlos a una fuerza para que logremos calcular el trabajo. Entonces, me da 2500, ¿cuánto? 14.700. 14.700. Vamos, 1500. Aquí tengo un error, muchachos. Porque son 1500, ¿verdad? Y yo puse 15.000. Para que lo rectifiquen ustedes eso. Son 1500. 1500. Entonces sería 1500 por 9.8, que son 14.700. Entonces lo escribo en paréntesis. 14.000. Dejo el espacio, porque recuerden de que es algo que yo le hacía énfasis a una profesora de primaria. Le digo yo, ustedes tienen que enseñarles ahora a los niños de que ya no se trabaja con el punto decimal, sino que se trabaja con la coma decimal. Pero me decía la profe, pero ¿no crees vos de que los niños se van a confundir con la coma de las milésimas? Porque ustedes saben, unidad, decena, centena, mil, y se ponía la coma. Entonces, en este caso le digo, no se pone la coma, sino lo que se hace es se deja un espacio. Entonces sería 14.700, dejo el espacio, que significa que es la unidad de millón, de mil, perdón.
y entonces ubico 14.700 multiplicado por la distancia. ¿Cuánto es la distancia? 10 metros, ¿verdad? 10 metros Sí. dividido entre, aquí se me olvidó que es la unidad de medida Newton, ¿verdad? Porque tenemos una fuerza acá que es peso. Peso que es una fuerza. Recuerden, muchachos, el peso se representa con una P minúscula y la potencia se representa con una P mayúscula, ¿verdad? Para que no se confundan en eso ustedes. Peso es P minúscula y potencia es P mayúscula. Dividido entre ¿cuánto es? ¿Cuánto es el tiempo, muchachos? 2 segundos. Entonces, ahí me dicen cuánto es la potencia mecánica en este ejercicio. ¿Cuánto es? 73.500. 73.500. Permítame. 73.500. Aquí otra vez dejo el espacio porque es la unidad de 1.500. ¿Verdad? Tal vez ustedes se preguntan, pero profesor, no se mira el espacio porque usted escribe feo. Es cierto. Entonces, Newton por metro me va a dar a Joule, y Joule entre segundo es igual a watts, ¿verdad? Y ahí tenemos lo que corresponde al resultado de este ejercicio. Preguntas, muchachos, ¿se entiende? ¿Ah? Sí. Ok. Pasaríamos al siguiente ejercicio entonces, chicos. Una pregunta, profesor. Entonces, ¿cuál es la respuesta razonada en ese ejercicio? Ajá, en este ejercicio, ¿cuál sería la respuesta razonada? ¿Cuál era la pregunta del problema? Mauricio. Bueno, no había ni una pregunta, Calcular pero la más que todo potencia pedía de una calcular. No, o sea, no hay pregunta, pero sí te está pidiendo calcular algo, como dice, calcular la potencia. Entonces, potencia. ¿cuál sería la Entonces, respuesta sería razonada? Ajá. ¿Cómo la sería? potencia que tiene la grúa es de 73.500 watts. Correcto. La potencia que produce la grúa al levantar el bulto, puede ser, ¿verdad? Al levantar la carga o los bultos, es de 73.500 watts. Entonces, fíjense bien, vamos a problema número 2. El ejemplo número 2 nos dice, acá está, miren, no sé si ya lo miran. Copien ese ejercicio para que pasemos a resolverlo, ¿verdad? Entonces nos dice, calcular el tiempo que se requiere un motor de un elevador. Bueno, en este caso sería el tiempo que se requiere subir el motor de un elevador, ¿verdad? Cuya potencia son 37.500 watts para elevar una carga de 5.290 newton hasta una altura de 70 metros. Entonces, lo que vamos a hacer acá, ¿verdad? Es calcular el tiempo. Entonces, copien ese ejercicio y pasamos. Les doy 30 segunditos para que lo copien, porque no es mucho, para que pasemos a resolverlo. Está fácil, ¿verdad? Esta temática, muchachos. Está fácil porque estamos con usted, profe, pero espérese que nos toque hacerlo nosotros solitos. Eso sí es fácil, chicos. Profe, si aquí nos están pidiendo el tiempo, ¿no cree que solo podríamos usar la fórmula de la potencia porque ya no la están dando y luego despejar? De hecho, eso es lo que vamos a hacer. Es decir, usar la fórmula de la potencia que ya no la dan, luego despejar y solo multiplicar potencia por el... Así es. Va bien, Norman. Ok, pasamos a preguntar. Entonces, no, pero es que está fácil. Es de lógica esto. No vaya a ser que me digan ustedes como un chico de la otra sección. De hecho, lo he mencionado varias veces. Pone en uno de los trabajos, pone. Ustedes saben de que yo hago énfasis de la respuesta razonada. Y entonces él me escribe y me dice, la física es de cálculo, no de razonamiento.
Y yo me quedo, ¿desde cuándo Tremendo WhatsApp por ti, el profe. desde cuándo la física solo es cálculo? O sea, si la física fuera cálculo, entonces no se llamara física, se llamara matemática, porque física es el estudio de la naturaleza. Y si nosotros vamos a hacer un estudio, entonces tenemos que tener un razonamiento, tenemos que tener una respuesta lógica, tenemos que tener teorías. Entonces yo me quedo, si la física fuera solamente cálculos, ¿por qué Newton estipuló las leyes? ¿Cómo carajo Newton estipuló sus 3 leyes? ¿Cómo Kepler estipuló también sus leyes? ¿Cómo se hizo la teoría de la energía cinética? ¿Cómo Pero bueno, sinceramente me dio risa, muchachos, me estuve riendo de eso. Y eso es algo que es algo que siempre hago énfasis yo, de que es cierto, nos gusta la ciencia, pero tenemos que ser humildes, ¿verdad? Y tenemos que ser muy, muy humildes en ese aspecto. Entonces vamos a proyectar la pizarra y sacamos los datos. ¿Okay? ¿Cuáles son los primeros datos que nos está dando la situación? ¿Mm? La potencia mecánica. Ajá, me está dando la potencia, que es una P mayúscula. P mayúscula. ¿Cuánto es la potencia? De 37.500. Correcto. 37.500. 37.000. Aquí tengo la unidad de medida, dejo el espacio y ubico el 500. Ahora 37.500, que es la potencia en watts. Ajá. ¿Qué más? Me está dando la fuerza. La fuerza, que son los Newton, 5.090, 5.290. Correcto. 5.000, ¿cuánto? 790. 290. 290 290 unidad de medida. Newton. Newton, ¿verdad? Y después la altura, que son Tenemos- 70 metros. Tenemos la altura, que son 70 metros. Sí. A la grande, clase de edificio es 70 metros. Y tendríamos entonces, ¿qué cosa? Que el tiempo, ¿no? Calcular el tiempo. El tiempo, que sería el interrogante. Ok. Entonces vamos a utilizar, como dice Norman, la ecuación de la potencia. Como nosotros conocemos la potencia, entonces vamos a poner potencia mecánica es igual al trabajo, pero vamos a descomponer el trabajo, que equivale a la fuerza por la distancia. En este caso, recuerden que es la altura, ¿verdad? Porque estamos trabajando en un plano vertical. Todo esto dividido entre el tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es despejar. Este tiempo está dividiendo, pasaría al otro lado a multiplicar, ¿verdad? Y me quedaría entonces potencia mecánica en mayúscula por el tiempo. Eso va a ser igual a la fuerza por la distancia. Recuerden, muchachos, la fuerza es un vector, entonces tengo que, por ley, siempre ubicar la flechita del vector. Ok, entonces como mi interrogante es el tiempo, la potencia está multiplicando, pasaría a dividir, ¿verdad? Y me quedaría de la siguiente manera. Entonces sería fuerza, que es el vector y lleva la flechita del vector, por la distancia. Ese es un por, ¿verdad? No es una coma, es por la distancia entre ¿quién? Entre la potencia. Entonces ahora solamente sustituimos valores junto con sus unidades de medida. Entonces sería tiempo es igual a, trazo la línea y ahí vamos a ubicar la fuerza. La fuerza, que sería 5.000, lo escribo en paréntesis, perdón, miren qué horrible. Sería en paréntesis, entonces sería fuerza, que son 5.290. Entonces ubico 5.290 Newton por la distancia, que son 10 metros, ¿verdad? 70, perdón. 70 metros ¿entre quién, muchachos? Entre la potencia. Entre la potencia, que sería 37.500 watts, correcto. 37.500 watts.
que vamos en este caso a descomponer la unidad de watts, porque watts equivale a un joule entre segundo, ¿verdad? Para que nosotros hagamos la cancelación de unidades de medida. Entonces, chicos, me multiplican lo de arriba. ¿Cuánto les da lo de arriba? Ahí voy. 370.300. 370.300. Entonces, Profesor, 370. tengo una duda. La Profe. unidad de el espacio, 300. Ya lo atiendo. 300. Newton por metro es igual, perdón, parece 500, 300. 0 y 0. Entonces aquí sería joules, ¿verdad? Todo esto dividido entre los 37.000. 37.500. Ajá, Mauricio, dígame, ¿cuál era su duda? Mire, profesor, es que lo aquí miro. usted en la parte donde pasó el tiempo, como el tiempo estaba dividiendo, lo pasó a multiplicar con la potencia. Ah, Así es, ¿no? 9.85. Profe. sí, así era. Entonces, pero después pasó la potencia abajo, entonces la pasó porque como la potencia está multiplicando, la pasó a dividir, ¿no? O algo así, que no entendí esa parte. Sí, así es. Aquí, Ah, bueno. el tiempo está dividiendo, pasó al otro lado a multiplicar, lo estoy haciendo paso a paso. Pero como estoy diciendo el tiempo, entonces está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces fíjense bien, acá yo puedo cancelar joules con joules y al aplicar el inverso multiplicativo, ¿cuánto sería esa respuesta? ¿Cuántos segundos es? 9.80. 9.87 segundos. En 9.87, casi los 10 segundos, ¿verdad? Se tardó en subir los 70 segundos. Y aquí tendríamos el resultado. Ahí tenemos el resultado. Ok, preguntas muchachos al respecto. ¿Se entiende? Ninguna. ¿Ah? Pues mirándolo bien, profesor, y poniendo atención, está fácil el tema. Perfecto, muchachos. Entonces cópienlo para que No va a dar tiempo de hacer el otro, profe. Es que ya son las 45 a la grande.